Hola, soy el doctor Ezequiel Santa Coloma, jefe de trabajos prácticos segunda cátedra de anatomía de la Universidad de Buenos Aires, y voy a resumirles la inervación del miembro inferior. La inervación del miembro inferior va a estar dada por dos plexos. El plexo lumbar, formado por las raíces desde L1 a L4, y el plexo sacro, formado desde las raíces de L4 hasta S4. El plexo lumbar va a dar diferentes ramos, ¿sí? El ramo principal o ramo terminal del plexo lumbar va a ser el nervio femoral, que va a inervar a los músculos del muslo y a los tegumentos del muslo y de la cara medial de la pierna. Pero también va a tener ramos menores, como son los ilioinguinales y los ilipogástricos, que van a dar inervación a los tegumentos del pubis y de los genitales. El ramo genitofemoral, que también va a dar inervación a los genitales y la cara anterior del muslo. El ramo cutáneo lateral, que va a dar inervación sensitiva a la cara anterolateral del muslo. Y el nervio obturador, que va a salir junto con la arteria obturatriz por el canal obturador, dando inervación a los músculos aductores. Luego veremos el nervio femoral y sus colaterales, pero veamos cuáles son los nervios que se conforman a partir del plexo sacro. Principalmente el ramo terminal lo consideramos al nervio ciático, que es el nervio principal del miembro inferior, que sale por la escotadura ciática por debajo del músculo piramidal. Luego lo vamos a seguir en su recorrido. Y también dan ramos menores, al igual que el plexo lumbar, que son los nervios glúteos superior e inferior, que los vamos a ver en la fosa glútea, el nervio pudendo y el nervio cutáneo femoral posterior, que va a dar inervación sensitiva a la cara posterior del muslo y parte de la pierna. Veamos cómo los nervios principales del plexo lumbar y del plexo sacro abandonan la pelvis. De anterior y lateral vamos a encontrar el nervio cutáneo femoral lateral, que va a salir por la escotadura innominada anterior entre las espinas ilíacas antero-superior y antero-inferior, donde se insertan los músculos sartorio y el recto anterior. Se va a hacer superficial y va a dar inervación sensitiva a la cara lateral del muslo. El nervio femoral va a salir hacia el espacio subinguinal en la laguna muscular y va a ingresar a lo que es el triángulo femoral. Y se va a dividir en ramos, ¿sí? Va a dar ramos cutáneos anteriores y anteromediales. Va a dar ramos musculares, principalmente al cuádriceps, y va a dar un nervio que podemos considerar el terminal del femoral, que es el nervio safeno, el cual va a acompañar a la arteria y a la vena femoral en el trayecto de los vasos femorales, y en la parte inferior va a perforar el tabique que une el aductor mayor con el vasto medial. Se va a hacer superficial y va a dar inervación sensitiva a la cara anteromedial de la pierna. Este es el nervio safeno interno. El nervio obturador, como lo vemos, va a salir por el agujero obturatriz, es el más medial de los nervios anteriores. Va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. Recordemos que su salida lo hace junto con la arteria obturatriz, rama parietal extrapélvica de la ilíaca interna, y va a dar principalmente inervación motora al aductor mayor, al aductor medio, al aductor largo y al músculo gracilis. Luego nos encontramos con los nervios hacia posterior, y como dijimos, el principal era el nervio ciático, que va a salir por la escotadura ciática por debajo del músculo piramidal, va a aparecer por la fosa
glútea, va a salir junto con el nervio cutáneo femoral posterior, que va a ser superficial, se va a hacer superficial a la altura del borde inferior del glúteo mayor y va a haber inervación sensitiva a toda la cara posterior del muslo y parte de la pierna. Y los nervios glúteos superior e inferior, que van a salir por encima y por debajo del nervio del músculo piramidal respectivamente, dando inervación motora a los músculos glúteos. El nervio pudendo, al igual que la arteria pudenda, van a ingresar hacia el periné para dar inervación a los órganos sexuales. Veamos las ramas terminales del plexo sacro. Ya en la región glútea vemos emergiendo el ramo principal, que es el nervio ciático, por debajo del músculo piramidal. Va a descender por la cara posterior del muslo entre los músculos del compartimento posterior, el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, a cuales va a inervar y va a llegar hacia la parte superior de la fosa poplitea, que luego vamos a verlo en detalle cómo se dividen sus ramos terminales. Pero tenemos también ramos menores en la fosa glútea, que son ramos del plexo sacro. Tenemos los nervios glúteos superior e inferior, lo vemos por encima y por debajo del músculo piramidal, dando inervación motora a músculos glúteos medio, menor, mayor, también a los cuadrados y a los gemelos. Y tenemos el nervio cutáneo femoral posterior, que es satélite al nervio ciático, que cuando cruza el borde inferior del músculo glúteo mayor se va a hacer superficial y va a dar inervación sensitiva a toda la cara posterior. El nervio ciático ingresa a la fosa poplitea por su vértice superior, recordemos que es un rombo, y habitualmente se dice que se divide en sus dos ramos terminales, que son el tibial y el nervio peroneo común, pero esto puede ocurrir en cualquier parte del trayecto del nervio, desde su origen hasta la fosa poplitea. El nervio tibial sigue la dirección del nervio ciático buscando el vértice inferior del rombo imaginario que forma la fosa poplitea, pasa por la arcada del músculo sóleo, antes dándole inervación a los músculos de la región, al popliteo, al sóleo, al plantar y a los gastrocnemios, y se hace un nervio que va a acompañar a la arteria tibial posterior en el compartimento profundo de la pierna. El nervio peroneo común va a ir por el borde inferior del músculo bíceps, lo va a acompañar hasta el peroné y va a ir hacia anterior, dando la vuelta por la cabeza o cuello del peroné y se va a ubicar en el compartimento anterior de la pierna. Antes de dejar la región van a dar también ramos sensitivos, que son los ramos surales, el sural medial, ramo del tibial, y el sural lateral, ramo del peroneo común, que van a dar inervación sensitiva a parte posterolateral de la pierna, sobre todo el sural lateral, pero van a ir entre las cabezas de los gastrocnemios a buscar la región lateral del pie. Ya en la pierna, el nervio peroneo común va a dar un ramo superficial, que es el nervio peroneo superficial, que va a ir hacia la cara anterolateral en la parte inferior de la pierna y el dorso del pie. Va a pasar superficial al retináculo de los extensores, y el nervio peroneo profundo se va a ubicar en el compartimento anterior entre los músculos tibial anterior y el extensor propio del hallux. Va a dar inervación motora a todos los músculos del compartimento anterior, pero también a los del compartimento lateral, que son los peroneos lateral corto y largo. Va a pasar por debajo del retináculo de los extensores junto con la arteria tibial anterior, y al igual que esta va a cambiar el nombre hacia nervio perio. En la parte posterior, el nervio tibial va a pasar por debajo de la arcada del sóleo junto con la arteria tibial posterior.
la van a acompañar en todo su trayecto junto con las venas satélites en el compartimento profundo de la pierna entre el tibial posterior y los flexores, flexor común de los dedos, y va a ubicarse en el canal retromalleolar medial, antes inervando los músculos del compartimento posterior de la pierna. El nervio peroneo profundo, cuando cruce el retinículo de los extensores, va a cambiar de nombre, se va a llamar nervio pedio, igual que la arteria. Va a dar simplemente unas colaterales digitales, la lateral del primer dedo y la medial del segundo dedo, y va a dar inervación motora al músculo pedio. Por su parte, el nervio tibial posterior, cuando atraviese el canal retromalleolar medial, se va a dividir en nervio plantar medial y lateral. Esto puede ocurrir también antes de ingresar al canal retromalleolar o en cualquier parte de su trayecto, y va a dar el nervio plantar lateral, que va a ir junto con la arteria en dirección hacia la base del quinto dedo, y luego va a tener una dirección medial. Este nervio va a dar inervación motora a los músculos del compartimento central, es decir, al accesorio del flexor largo común de los dedos, al flexor corto común de los dedos. Va a dar a los músculos del compartimento lateral del pie, es decir, flexor aductor y oponente del quinto dedo. Va a dar inervación a los interóseos, tanto plantares como dorsales, y va a dar inervación a uno de los fascículos del aductor del hallux, al fascículo transversal, y al fascículo profundo del flexor del hallux. Por su parte, el nervio plantar medial va a dar inervación al resto de los músculos del compartimento medial del pie, es decir, al otro fascículo del aductor, al fascículo oblicuo, al fascículo superficial del flexor, ¿sí? Y al abductor del hallux. También tenemos los lumbricales relacionados con el flexor superficial, ¿sí? A los mediales le va a dar el plantar medial y a los laterales el plantar lateral. Y los colaterales digitales en su mayoría los va a dar el plantar lateral, salvo los del primer dedo y el medial del segundo dedo. Recuerden que es muy importante conocer el mapa de los territorios de inervación del miembro inferior, es decir, qué nervio inerva sensitivamente cada región cutánea. Y asimismo, como ocurría en el miembro superior, también nos vamos a encontrar con dermatomas, que son los territorios de inervación de las raíces nerviosas. Esto es particularmente importante en el miembro inferior para poder realizar los exámenes neurológicos en caso de patologías compresivas de la columna lumbar. Espero que les haya sido de utilidad este repaso de la inervación de los miembros inferiores. Cualquier duda, como siempre, no duden en consultar y hasta la próxima.